Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakodash, los honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, les quise traer solo unas meditaciones sobre el Espíritu según el honor que es este privilegio que el Señor nos ha dado, este honor que el Señor, cuál es la llamada del Señor a este camino, a este trabajo, a este evangelio, a este ministro, y cómo, verdaderamente somos pocos entre muchos, por el Espíritu, llamados por el Señor, y, trabajando, en el temor del Señor para que nuestra llamada sea asegurada, y qué pesado es, estos regalos que hemos recibido, man, y cómo, potencialmente, hemos sido y somos parte de los cuales el Padre Él mismo ha, llamado y predestinado desde antes de la creación, para ser parte del equipo de su mismo Hijo, su Hijo Yahushai, nuestro Señor, para, ser, coheredores con Él, para ser miembros de su templo, de su cuerpo, de su gobernancia, de su gobierno. Y fue algo que estuve pensando, porque como entendemos en este camino, viene con el yugo, viene con pesadilla, viene con tribulación, aflicción, sufrimiento, pérdida, angustia, persecución, todo cual sirve para nuestro bien, para purgarnos y aprobarnos. Pero entre medio de todo esto, sirve a nuestro beneficio en meditar sobre el honor, cuál es este camino, este regalo, este ministro, este trabajo y el privilegio, y la belleza que es esto, ¿eh? Quise comenzar en Jeremías 1:5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Entonces, como sabemos, el Padre, cual el mundo llama a Dios, su nombre verdadero es Yahweh, en el hebreo antiguo paleo. Él siendo el Padre de los espíritus, Él forma cada espíritu, y igualmente, decreta en qué dirección va a ir cada espíritu. Y si nosotros somos, parte de este rebaño, nuestros espíritus, fueron formados, y son especiales, man. Conocidos por el Padre, santificados por el Padre. Antes de salir de la matriz, antes de ser formados en los vientres de nuestras madres, para que se nos fuese puesto dentro de nuestros espíritus, el espíritu de un profeta, man, hacia las naciones. Que dentro de tal semilla, viene, con un regalo especial del Señor, cuál es la fe. Regalos del Señor Él mismo, siendo la fe, el temor del Señor, el entendimiento de su palabra y de su espíritu, cual según el tiempo predeterminado por el Señor puede ser activado por el Señor, por el espíritu, por el oír de la palabra. Los nombres del Padre y de su Hijo, en lo que llamamos ser la marca espiritual, man. El Tawá. Dice Amos 3:7: ciertamente el Señor Dios, Yahweh, Bahashem Yahushai, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces,
como entendemos, como acabamos de leer, el Señor nos ha santificado para ser profetas, man. Okay. Y en orden para hacer esto, el Señor, puso dentro de nuestros espíritus, el entendimiento de su palabra, para que, para que pueda ser activada y para que aceleradamente pueda venir el entendimiento de lo cual en tiempos pasados, aunque lo estuvimos leyendo, no lo recibíamos, no lo entendíamos. ¿Ok? Pero ya en cuanto esa activación comenzó, ¿ok? Para que esa puerta de nuestras mentes pueda ser abierta, ya de ahí en adelante fue posible el Señor entrar para darnos de comer, man, para tomar de lo que estuvo dentro de nuestros espíritus y sacarlas hacia afuera. Okay, que es lo que significa la palabra educación, man, de sacar de por dentro hacia afuera. Okay, como está escrito, como ríos de aguas vivientes, man. Okay, eso no viene nomás de ningún lugar, eso viene de un lado, de un lugar, man, de nuestros espíritus. Okay. Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, y estos secretos se nos fueron revelados desde antes de la creación, man. Que solo que en estos tiempos, según el propósito y la voluntad del Señor, ha sido el tiempo y es el tiempo para que todo sea traído a la luz, revelado, para que lo podamos profetizar y dar por advertencia, para que el Señor pueda actuar y cumplir su palabra y sus profecías. Porque el Señor, como leemos, no hace nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas, den la advertencia, para que luego se cumpla la palabra. Y en estos últimos días estamos viendo todo cumpliéndose aceleradamente. Y es de nuevo un gran honor en recibir y en entender estos secretos, estas profecías, la palabra del Señor, la mente del Señor, el Espíritu, las cosas ocultas, las parábolas, los dichos oscuros. Salmo 139 y 13. Porque tú has poseído mis riñones, tú me has cubierto en el vientre de mi madre. ¿Ya? El Padre, el cual nos creó por medio de su Hijo, ha hecho esto, ¿no? Te alabaré porque estoy hecho maravillosamente y maravillosamente. Ya por esta razón, de nuevo, a toda oportunidad le damos la gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai. Maravillosamente son tus obras, y eso mi alma lo sabe muy bien. No te fue encubierta mi riqueza cuando fui hecho en secreto, y curiosamente labrado en lo más bajo de la tierra. Tus ojos vieron mi sustancia, aunque imperfecta, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros. Para mostrarte aquí de nuevo, la predestinación a salvación del Señor para su elección, man. En tu libro estaban escritos todos mis miembros, ¿ya? Entonces, para mostrarte que el Señor tiene los nombres de su elección escritos en el libro de vida. Nosotros no sabemos estos nombres, nosotros no podemos ver y entender si verdaderamente somos parte de este número, de este libro, pero con fe y sinceridad y confianza caminamos como si fuéramos, como está escrito, poniéndonos como la elección, porque pues hemos llegado ya a este punto, con el entendimiento, con la doctrina pura, con los nombres del Padre y de su Hijo, con la fe, con el temor, en la obra. Solo de aquí, es necesario solo continuar, aguantar hasta el fin. En tu libro estaban escritos todos mis miembros, los cuales a la continuación fueron formados
cuando aún no había ninguno de ellos. ¿Ok? Pues mi escritura. Según Tesalonicenses 2. Y empezando en 13. Ok, hasta 15. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias al Señor por vosotros, hermanos amados del Señor, porque el Señor os ha elegido desde el principio para salvación. De nuevo, qué maravillosa honra y privilegio solo poder caminar en esta obra, en este trabajo, con la oportunidad, con el chance de ser parte de este cuerpo cual ha sido elegido desde el principio para salvación, man. Porque como está escrito, la elección son sin mancha, man. Son sin culpa, y solo podemos, aguantar y mantener nuestra esperanza y fe que somos parte de este número, man, cual tendrán sus pecados perdonados, man, sus iniquidades borrados, sus transgresiones limpiados, perfeccionados, salvados, purificados, man, y glorificados en nuestro Señor Yahushua. Qué honra, man, qué privilegio, qué maravilla, qué milagro, qué esperanza, man, en este mundo de oscuridad y negatividad y perversión, perdido. ¿Dónde estamos? Por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dice, a lo cual os llamo por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yahushua. Porque pues como entendemos, man, nosotros fuimos activados por el Señor, por su palabra, predicada por los hombres santificados cuales vinieron antes de nosotros. Igualmente se repite el proceso con los que vienen después de nosotros. Todos laborando por el mismo penny, por el mismo regalo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que habéis sido enseñadas. Y por esta razón, de nuevo, damos doble honor a nuestros apóstoles y ancianos, man, en la Gran Pega Molino, con los cuales nos han enseñado, bien, siendo, buen maestros para nosotros, enseñándonos, buenas costumbres, buenas tradiciones, buenas obras, buenos ejemplos, y sea por palabra o por nuestra epístola. Próxima escritura. 1 Juan 2 y 7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Porque de nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo hemos recibido en tiempos pasados, man. En vidas pasadas que tuvimos de profetas, de hombres del Señor. Y lo cual se nos fue puesto en nuestros espíritus desde antes de la creación, cuando fuimos formados, por el Padre de espíritus, cuando le dio sus espíritus creados especiales hacia su Hijo Yahushua, para ayudarle en la creación de todo lo demás, cual el Padre decretó ser creado, después de crear a su Hijo, para los que lo puedan recibir. El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, la palabra del Señor, el Espíritu, el entendimiento, la sabiduría, las profecías, todo cual por el Espíritu en estos últimos tiempos se nos ha refrescado en nuestras mentes por el Espíritu para entender y profetizarla. Algo cual es imposible para cualquier que no se le fue puesto en él poder entender. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Ezequiel 9 y empezando en 4. Pues solo voy a leer el punto. Aquí en 4. Solo el punto. Dice, le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, que bien breve Jerusalén representa a la gente antes de la tierra, los verdaderos israelitas hoy en día, consistiendo primariamente de los llamados morenos, latinos y indios indígenas y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra. Okay. Los israelitas extranjeros, okay. Cual de nuevo, dentro de la nación hay un remanente, okay. Un remanente, el tercio y la elección, okay. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio del mismo. Tales individuos, de nuevo, siendo los cuales recibieron el entendimiento desde el principio y razón por qué están gimando por las abominaciones, entendiendo que lo que se ve en este mundo es nada más que abominación, man. Asquerosidad, perversión, degeneración. ¿Ok? Y tales, de nuevo, son marcados por el Señor, man, en sus frentes, en sus espíritus. ¿Ok? Para que los ángeles entiendan pasar sobre tales individuos cuando sean mandados para ejecutar juicio sobre la tierra. ¿Ok? Incluido en esa marca espiritual son los nombres del Padre y de su Hijo. ¿Ok? Igual también el Espíritu Santo, man, el entendimiento de la palabra, de las profecías, de los misterios. ¿Ok? Como acabamos de leer, man. Santificados desde el principio para ser profetas para el Señor. ¿Ok? Efesios 1, empezando en 3, voy a leer hasta 12. Hasta capítulo 12. Los botones a veces se oprimen, o oprimo yo el botón equivocado, pero está al lado del cual mismo también se puede copiar. El versículo dice, Efesios 1 y 3, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Yahushua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yahushua. Okay. Cuando ven el título ahí, Cristo, solo ahí es el título por nuestro Señor, su nombre en el hebreo siendo Yahushua. Okay. Cristo es un título que significa ungido, el ungido, el Mesías. Okay. Pero su nombre es Yahushua. Según nos escogió en él, okay, el Padre Yahweh nos escogió en Yahushua antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, okay, separados y sin mancha delante de él en amor. La elección son sin mancha, son sin culpa. Okay. Fueron programados por el Padre para que en este mundo estén en un espíritu de arrepentimiento, de sinceridad, de temor y de fe, para que por su fe, cual es respaldado por las obras de hacer lo que agradas al Señor, okay, profetizar y apacentar a las ovejas, okay, estos individuos puedan ser purificados, puedan ser perdonados, santificados, perfeccionados y salvados en Yahushua.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahweh Shai. Okay, esto destruye la doctrina falsa de las iglesias y las religiones que dice que cualquier nación, cualquier individuo puede ser adoptado al Padre por el sacrificio de nuestro Señor. No, esto solo aplica a la elección de la nación de Israel. Inevitablemente la entera nación de Israel va a ser adoptada para atrás al Padre en el reino cuando regresen los 2/3, y sean purificados y perfeccionados y todo eso. Pero en la primera entrada lo recibirán a la elección, ese equipazo especial del Señor, el electo dentro de la nación elegida del Señor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua. Ya, porque si la entera nación cayó, la entera nación pecó, la entera nación por un tiempo no estuvieron en favor, y gracia del Padre, incluso la elección. Pero el Señor, teniendo todo preplaneado y predestinado, nos tuvo a nosotros, Dios mediante, somos parte de la elección, en mente, para que en el tiempo apropiado, como mencioné en el principio, puedan ser activados, puedan clamar a Yahushua y ser adoptados para atrás a Él por medio de Yahushua, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Porque la elección, aunque estén aunque son sin culpa y sin mancha, todavía van a estar en el espíritu de arrepentimiento, de sinceridad, de temor, de fe. Porque de nuevo, ninguno de nosotros, ni nadie dentro de la elección sabe por seguro si son miembros de la elección. Ese es el balance. Obramos con temor para asegurar nuestra salvación. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya, porque todavía necesitamos nuestros pecados perdonados. Todavía necesitamos que ser perdonados, y purificados. Nuestra justicia son como trapos sucios, como está escrito. De lo cual sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, a fin de reunir todas las cosas en Yahushua, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo esto es según la película del Señor, según su escritura, según su voluntad, según su cronología de eventos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como está escrito, en la oración del Padre, Mateo 6. Dice, incluso en Él, en quien también obtuvimos herencia, ya por medio de Yahushua. Obtenemos herencia, en Israel, siendo predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el Padre Yahweh, el Todopoderoso. Esto es según el propósito del Padre, y cualquier que lo niegue, cualquier que lo contradiza, tiene problema con el Padre, y no con nosotros, sino con el Padre y su palabra, para que seamos para alabanza de su gloria los que primeramente confiamos en Yahushua. ¿Y por qué es que somos los que primeramente confiamos en Yahushua? Porque fuimos los cuales fuimos creados por Yahushua, dados a Él por el Padre Yahweh, para ser coheredores con Él, para ser su equipazo, para ser su parte de su cuerpo y su templo y su gobierno. Para los que lo pueden recibir, Efesios 2:8.
Ok, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De nuevo, el regalo que se nos fue dado. Y esto no de vosotros, pues es don del Señor. No por obras, para que nadie se glorie. Ya, man. Ninguno de nosotros nos podemos gloriar. Ninguno de nosotros podemos ser orgullosos. Esto es por la voluntad del Señor. ¿Ok? Por el regalo que Él nos ha dado, cual es respaldado por obras, pero la obra no es lo que nos salva, sino la fe y la predestinación y el favor y la gracia del Señor. De nuevo, no sabiendo por seguro 100% si somos parte de esto, man. Si somos, partícipes en esto, si somos predestinados, man. Eso es el balance. Sabramos cuando seamos salvos, Dios mediante, cuando recibimos esos nuevos cuerpos. Porque somos hechura suya, creados en Yahushua, ¿ok? Para buenas obras. Creados en Yahushua, man. ¿Cuánto más necesitas subir? Las cuales Yahweh dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Come on, man. El Señor nos predestinó para caminar en esto, man. Para recibir esto, para entender esto. ¿Ok? Es el regalo del Señor. De nuevo, la gran honra y privilegio y beneficio. Por tanto, acordaos de que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles en la carne. Ya, pero, de nuevo, sí, si somos parte de esta elección, todavía no nos podemos poner orgullosos, pero ¿por qué? Acuérdense, antes de que fuimos activados, estuvimos caminando en la carne, man, como gentiles, pecando, sin entendimiento, perdidos, totalmente perdidos, man, perversos. Esto nos debería de mantenernos humildes y en un espíritu de continuamente dar gracia al Señor, man. Fuimos gentiles en la carne, que sois llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión en la carne, hecha con las manos, que en aquel tiempo estabais sin el ungido, sin Yahushua. Sí, había un tiempo antes de esta verdad que estuvimos totalmente sin el Señor, man, en oscuridad, siendo ajenos a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yahushua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sois hechos cercanos por la sangre de Yahushua, cubiertos por su sangre. El Cordero, sin mancha, ¿ok? Su sangre cubriéndonos, sobre los postos de nuestras puertas, cuáles son nuestras mentes, para que seamos exentos del juicio que traerá cuando regrese sobre la tierra, como un ángel destruidor. Okay. Esta la voy a leer en esta transacción, Apocalipsis 14. Dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero es Yahushua. Okay. Monte de Sión representa a Israel, empezando con el remanente y con el 144,000. Okay. La elección, man, dentro del remanente, dentro de la nación de Israel, que tenían el nombre de él, del Cordero, de Yahushua, y el de su Padre escrito en la frente. Okay. Puestos ahí por el Padre, por medio de su Hijo, desde antes de la creación, man, como acabamos de leer y comprobar en esta lección, por el Espíritu. Okay. Somos separados, man, santos. Y esta es la gran honra y privilegio,
¿ok? Y maravilla y milagro que nos ha dado el Señor, man, como regalo para balancear, meditaciones para balancear nuestro camino y nuestras y nuestras dificultades que tenemos, pero todo en balance y todo por el propósito y voluntad del Señor. Okay, espero que fueron edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Hakotash, doble honores a nuestros apóstoles. En la Gran Pemulino, saludos a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas sinceras. Shalom.